Hola, 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 bienvenidos a otro capítulo de Levitar, elevando nuestros niveles de conciencia. Oigan, este capítulo está padrísimo. Les voy a platicar acerca de las heridas de infancia, ¿ok? Es un tema que lleva ya varios años bastante trendy, la gente está entendiendo estos conceptos. Hay libros muy interesantes que hablan, de hecho, de 5 heridas de infancia generales. Y me gustaría compartirte información que yo practico en consulta, practico en mi vida y que me he dado cuenta que en muchos libros no viene. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Quédate hasta el final porque te proporcionaré algunos tips de cómo empezar a sanar tus heridas de infancia. Bienvenidos. Bueno, levitantes, vamos a empezar a platicar acerca de qué son las heridas de infancia. Y yo les voy a dar mis propios como conceptos, información que creo yo de manera fácil y práctica. ¿Ok? Las heridas de infancia son toda marca, trauma, experiencia que no me gustó, que me dolió, que me creó algún tipo de emoción potente, no tan grata como miedo, dolor, tristeza, enojo, que viví en mi infancia, ¿ok? Aquí hay unos temas importantes que necesitamos entender para tener más claridad de qué es lo que más me puede doler, ¿ok? Uno de los temas importantes es, los principales creadores de heridas son papá y mamá biológicos, ¿ok? Eso es donde ellos son lo que hayan hecho, no hayan hecho, hayan dicho, no hayan dicho, es lo que más nos duele, ¿ok? Claro que también puede haber algún maestro, algunos compañeros de clase, algunos hermanos que pudieron haber como hecho o creado situaciones que me pudieron haber marcado. Aquí yo quiero aclararte que lo que más me va a doler siempre va a tener que ver con papá o mamá biológico. ¿Ok? Bueno, otro punto importante acerca de las heridas o los traumas, para entenderlo mucho más profundo, es los traumas, fracturas, heridas que más me van a doler están creadas o se llevaron a cabo de los 0, o sea, desde la concepción, desde que yo estoy en la panza de mamá, hasta los 7, 8 años más o menos, ¿ok? A partir de los 7, 8 años, sí hay marcas, sí hay experiencias dolorosas, pero tienen menos impacto en la psique, menos impacto en lo biológico, psicológico del ser humano. Igual impactan, pero lo más fuerte ocurre en esos primeros años. Otro punto importante a entender acerca de las heridas de infancia es que a partir de los 21 años, a mí ya me corresponde sanar eso, ¿ok? O sea, a partir de los 21 años yo ya tengo la responsabilidad y la madurez y la conciencia paso a paso de poder hacerme cargo. La realidad es que cuando somos niños, niñas, levitantes, pues dependemos de adultos, comúnmente de papá y mamá o de algún adulto responsable. Ahora, ¿cómo me afectan las heridas de infancia en mi aquí y ahora? ¿Va? Para esto a mí me gustaría entender dónde se almacenan las heridas de infancia, ¿ok? Ahorita yo no voy a entrar en etiquetas de qué heridas tengo, vamos a hablar de experiencias traumáticas o fracturas o heridas que yo pude haber vivido de pequeño, ¿ok? Para eso te voy a poner un ejemplo, para entender en dónde se almacenan y cómo me afectan aquí y ahora, ¿va? Imagínense que yo de chiquita estuviera jugando con mi papá y de pequeña estuviera así como muy divertida y en eso mi papá de broma me dijera, ay, vas a ver, Aida, ya no te quiero. Ok, tenemos que entender que el pensamiento infantil es muy literal. ¿Qué quiere decir? De verdad, en ese momento, yo de niña pensé que mi papá me dejó de querer porque no entendemos bromas, no entendemos pensamiento más abstracto. Todo creemos que es literal, ¿ok? Entonces, imagínense que yo a los 5 años escucho eso de mi papá y me voy a poner a llorar. ¿A llorar por qué? Porque de verdad estoy pensando y creyendo que mi papá me ha dejado de querer. Y entonces yo lloro, ay, no, mi papá ya no me quiere, no, no. Y en eso, aunque mi papá en ese momento se dé cuenta y diga, chin, la regué, a ver, no, Aida, es broma, ¿cómo crees? Claro que te quiero, ¿cómo no? Y que me abrazara y todo. Se queda una marca, se queda una fractura, ¿ok?
y es parte de los acuerdos de alma que yo tuve con mi papá. Ahorita vamos a ir a ese tema, pero quiero decirles que aquí no es culpa de los papás. Esto se tenía que haber vivido, ¿ok? Bueno, entonces imagínense que yo de pequeña, haciendo una analogía, hago un archivo, agarro una hoja y digo, el día que mi papá me dijo que ya no me quería, nivel de dolor 10, nivel de tristeza 9, nivel de enojo 3, nivel de miedo 10, y hago como un archivo, ¿no? Y ya lo guardo en un folder y lo meto en un archivero, y el archivero se llama temas pendientes a trabajar, a sanar cuando sea adulta y pueda, ¿ok? Porque de niños no podemos. ¿Por qué? Porque no estamos maduros. Esos folders o esos archivos, por así decirlo, o esa información de las fracturas o de las heridas, tienen fecha, ¿ok? Mi alma ha destinado una fecha o una edad para yo trabajar esa información, ¿va? Supongamos que este trauma hubiera sido a mis 5 años, pero yo lo quiero trabajar a los 25, ¿no? Por un decir. Entonces el archivo tiene esa fecha. Entonces yo ya pasa el tiempo, a mí se me olvida porque, ¿qué creen? Aparte, el archivero de temas pendientes a trabajar, también llamado inconsciente, se bloquea, se olvida. Yo no lo recuerdo hasta que cumpla 25 años. ¿Por qué? Porque es la fecha que mi alma pactó para empezar a trabajarlo. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, se acercan mis 25, ya estoy en mis 25 y si está el folder así como si el folder estuviera así asomándose, ¡ey, ya me tienes que trabajar! Pero ¿cómo le va a hacer el folder para que yo lo recuerde? No, o sea, está bloqueado. Bueno, empieza a vibrar el folder, es algo que vibra dentro de mí. Es una información que desde el inconsciente empieza a vibrar. Entonces lo que quiere es que yo recuerde. Y la mejor forma para que yo recuerde es atraer a una persona, a una situación o a una experiencia que se parezca. ¿Ok? Entonces, imagínense que, no sé, yo tengo un novio a mis 25 años y estábamos jugando ahí platicando con el novio y de repente el novio de broma me dice, ay, Aida, vas a ver, ya no te quiero. Y yo siento unas emociones tremendamente potentes, ¿ok? Que son las del folder, ¿va? Las de que sentí a mis 5 años. Y yo siento así, muchísima tristeza, muchísimo dolor, lloro muchísimo y empiezo a pelear a mi novio, ¿no? Y le empiezo a decir, qué poca, ¿cómo me dices eso? Y el novio pues todo sacado de onda porque pues parecía obvio que era una broma. Y fíjense que hasta a veces pasa, que a nivel consciente hay una vocecita dentro de mí que me diría, ¿cómo estás exagerando tanto? Era una broma, ¿por qué te pones así? Pero es más potente toda la emocionalidad que se irradia, que se borbotea dentro de mí, que tiene que ver con la fractura o el folder de mi infancia, ¿ok? Y puede ser muy choqueante y aquí la gran diferencia es, ¿vivo en conciencia o en inconsciencia? En inconsciencia es creer que todo lo que a mí me pasa afuera y que me provoca unas emociones tan potentes tienen que ver con la otra persona y que yo debo de cambiar a la otra persona para que no me vuelva a pasar. Si yo pensara así, mi acción natural sería pelear a mi novio y decirle qué poca en tu vida me vuelvas a decir ese tipo de cosas, prohibido que juegues con eso. Bueno, hasta podrían cortarlo, ¿no? Para solucionar de tajo. Pero ahí no hay nada, ahí no hay trabajo. Es como si el folder dijera, uts, le mandé a Ida la información a través del novio y no me peló. No, pues ahora déjame buscar otro escenario, ¿ok? Pero si yo ya vivo en conciencia y entiendo que yo atraigo información para mi propia evolución y que cuando hay una emoción potente probablemente haya algún tema a profundidad que tengo que revisar dentro de mí, entonces en esa opción yo diría, a ver, espérame, ¿por qué me puse así? ¿Qué pasó en ese momento que sentí emociones tan profundas y a qué se podría parecer? ¿Ok? Cuando nosotros ya tenemos un trabajo de práctica de nuestros temas emocionales, muchas veces podemos lograr nosotros mismos hacer una introspección y entender de dónde pudo haber venido. Pero a veces no. Y de hecho, esta información es la que se trabaja mucho en terapia, sobre todo en terapia psicológica, ¿ok? Yo les digo, terapia psicológica es como ir a ser consciente lo inconsciente, que hoy, aquí y ahora se me está manifestando y me está incomodando. ¿Para qué? Para acomodarlo, para sanarlo,
para hacerme cargo de mi niña interior, para muchos temas, ¿ok? Les platico que yo doy consulta privada, uso temas de psicología, pero también trabajo mucho con tema de holístico, como la energía, patrones, etcétera. Entonces, por si quieren, ahí me buscan en mi página, aidalevi, bueno, ese es mi correo, aidalevi.com, o en Instagram, aidaleviterapeuta. Ahí pueden checar cómo trabajo, ¿va? Bueno, muchas veces las emocionalidades de estos folders son tan potentes que dejo de tener relaciones sanas alrededor mío, ¿ok? Porque si yo no entiendo que tiene que ver conmigo, voy a creer que es lo de afuera, yo voy a querer cambiar lo de afuera y no sé, supongamos luego voy al trabajo y el jefe me hace una broma de que no me va a pagar y yo me pongo súper crazy, ¿cómo no me va a pagar? O sea, digo, era broma, ¿sí me cachan? Pero si yo voy a terapia y entiendo que quizás mi papá era muy bromista con eso y empiezo a entender que eso me afectó más de lo que yo creo, entonces podré hacerme cargo dentro de mí, ¿ok? Pero pues a veces necesitamos ayuda. Al final de este podcast les voy a explicar algunos tips que les comparto para empezar a trabajarlo, ¿ok? Entonces las fracturas, las heridas, los traumas de infancia tienen fecha o edad en las que yo voy a ir a trabajar. Las voy a ir trabajando. Por eso a veces mis pacientes me dicen, ay, pues yo creí que ya había sanado. No, pues sí, sanaste unas cosas, pero se van desbloqueando más y diferentes a través del tiempo. Porque va a haber folders que tienen la edad de 30, otro de 35, otro de 60, otro. O sea, nuestra alma ha elegido un plan de sanación y evolución perfecto para nosotros mismos, para entender nuestra vida, entender en qué proceso. A algunos les toca más y a otros menos. Así se las pongo. Y el chiste es enfocarme en los míos, ¿ok? Otro tema importantísimo acerca de las heridas de infancia que me gustaría compartirles es, no es necesario que te acuerdes de la experiencia, ¿ok? La metodología que yo utilizo más en consulta para sanar las heridas, fracturas, traumas de infancia es hacerte cargo de tu niña o tu niño interno levitante. Ser ese adulto o esa adulta que lo entiende, que le valida, por ejemplo, el hecho de que Aida niña haya sentido tanto miedo, dolor, tristeza de que su papá le dijera que no la quería o que la bromeara constantemente, ¿ok? Yo convertirme en esa adulta que siempre le voy a garantizar esa estabilidad emocional, primero validando y luego diciéndole, sí es cierto, Aida niña, ya me acordé, eso nos asustaba mucho, ¿ok? Porque nuestro niño, nuestra niña interna vive dentro de nosotros y es la que nos está mandando las emociones, ¿ok? Están total, íntimamente conectados con esos folders. Ahora, yo me puedo poner a trabajar los folders a nivel teórico y a nivel leer mis libros y sé que me puso esta máscara y ya cuando vaya con mi pareja no le voy a... Pero eso sigue siendo superficial y por afuera. Lo que realmente necesito para sanar es ir con mi niña interna y darle todo eso que necesito. A veces, inclusive límites, ¿ok? Pero aquí hay un punto súper clave que muchas veces no entendemos cuando leemos información de las heridas, que es, ¿cómo le voy a hacer para convertirme en ese adulto que se pueda hacer cargo de mi niña? ¿Ok? Para eso, yo he visto que existen cuatro puntos importantísimos para poder convertirme en ese adulto, ¿ok? En esa adulta levitante. Tiene que ver con, primero, sanar el vínculo con mi papá y mi mamá, ¿ok? Entender que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, que eran unos acuerdos de alma, donde yo elegí a ese papá y a esa mamá. Y yo trabajo desde esta premisa, ¿ok? Porque yo también entiendo la astrología, entiendo que somos almas viviendo una experiencia. Hay almas más jóvenes, hay almas menos jóvenes. Y la realidad es que trabajando desde esa información, les aseguro y lo veo en mi consulta, es más fácil acomodar los traumas y las heridas, ¿ok? Porque yo ya sé que yo me puse ese plan. Cuando yo ya entiendo que mis papás hicieron lo que, aunque, o sea, aquí no se trata de entrar en un positivismo tóxico, de decir, bueno, sí lo entiendo, porque no se trata de creer que no importa, no, importa. O sea, es
una mezcla entre entender que así tenía que ser y validar todo lo que sentí con eso. Sobre todo lo que me dolió, ¿ok? Ese es un primer paso. En el enfoque sistémico, en la línea de constelaciones familiares, se dice tomar a papá y a mamá, honrarlos, ¿ok? Otro punto importantísimo para convertirme en ese adulto, para hacerme cargo de mi niño interior y por lo tanto sanar heridas, es colocarme y estar en el rol que me corresponde en mi sistema de origen, ¿ok? Mi sistema de origen es en donde mi padre y mi madre biológico siempre van a estar en el sistema de origen y con quien yo crecí, ¿ok? Y es como un organigrama, como una empresa tiene su organigrama, eso también sucede en el sistema de origen y yo necesito ubicarme en el lugar que me corresponde. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo veo a mi mamá chiquita y yo la quiero cuidar y quiero ser como su mamá, ahí me estoy desubicando de mi rol, desubicando de mi posición en el sistema. ¿Y qué ocurre? Si yo estoy desubicada, no puedo acceder a mi niña interna o a mi niño interno. Es como si, ¡pum!, no pudiera haber esa conexión, como si estuviera alguien en una dimensión, el niño o la niña interna en una dimensión y yo en otra. Y no puedo acceder a ella. ¿Ok? Otro punto importantísimo para entender cómo convertirme en ese adulto es entender que el niño y la niña hablan el idioma de las emociones. ¿Ok? Entonces yo voy a necesitar desarrollar mi inteligencia emocional, saber cómo procesar mis emociones de manera sana. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a hacer por mi niña. Porque me van a pasar los folders y entonces yo voy a ver y voy a leer, sí, mira, todo ese dolor, tristeza, miedo, enojo que me dio cuando yo estaba chiquita, cuando mi papá me bromeaba, pues ahora me voy a poner a sentirlo yo. ¿Y qué creen? Para sanar las heridas hay que ponernos a sentir todo eso. La gran diferencia es que ahora que somos adultos podemos, aunque a veces, como se nos conecta la memoria de cuando no podíamos, sentimos que no podemos, ¿ok? Entonces te quiero invitar a hacer una reflexión de cómo te sientes tú sintiendo emociones. Si te sientes preparado, si te sientes que conectas con ellas, o si estás bloqueado, las minimizas, las racionalizas, porque déjame te digo que si haces eso, no vas a poder sanar. Es necesario sentirlas, ¿ok? La buena noticia es que tú puedes desarrollar la inteligencia emocional. O sea, es como una memoria, es como la memoria, es como aprender matemáticas, pero pues es de práctica y de ponerse a estudiar y de animarse, ¿ok? Ahora, otro punto importante para empezar a sanar heridas de infancia es ya con estos 3 puntos yo acceder a mi niña interior y tenerla presente dentro de mí en una comunicación continua. Al principio, la verdad les voy a decir que se siente bien raro, o sea, muy raro, como que, así mis pacientes, y me acuerdo yo en mi propio proceso, mis pacientes me dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿le voy a hablar a la niña? Sí, le vas a hablar a la niña. Pero ¿cómo? ¿Le voy a explicar algo al niño? No, de preferencia no le expliques, primero solo valídalo y luego quizás le das una explicación. Porque también un error común al querer sanar heridas es que le empezamos a explicar al niño o a la niña interno por qué no se debería de haber sentido así. No, pues entiende, mi papá estaba bromeando y bla, bla, bla. Pero al final quiero que se den cuenta que eso era lo que nos decían de niños, ¿no? Ejemplo, imagínense que yo hubiera vivido bullying y el bullying me afectaba horrible de pequeña y voy con mi mamá llorando, súper triste, y mi mamá pues me pregunta qué tienes y en su buena voluntad, bueno, yo le explico del bullying y en su buena voluntad mi mamá me va a decir cosas que me alienten a su nivel de conciencia o a su forma, que va a ser, no estés triste, te tienen envidia o no les hagas caso, o sea, es una intención buena. Pero al final, quiero que recuerden cuando papá y mamá nos decía eso, comúnmente no nos daba alivio, al contrario, a veces hasta nos causaba un conflicto interno porque es como que me están diciendo que yo no me debería de sentir así y al mismo tiempo lo siento. Y aquí, en estas formas, es cuando nosotros empezamos a bloquear, minimizar, racionalizar nuestras emociones. ¿Ok? Y temo decirte que si eres muy así, te va a costar poquito más trabajo sanar las heridas de infancia o los traumas o las experiencias. O, más bien dicho, a tu niño o a tu niña interna. ¿Ok? Entonces, esta información es como, digamos, la capacitación que tú necesitas para ser ese adulto que necesita tu niña interno,
o tu niña o tu niño interno para sanar, ¿ok? Ahora, algo que también me gustaría agregar es, existen libros en donde nos hablan de heridas de infancia, que normalmente son 5 las que nombran los autores, ¿ok? Y muchas veces en consulta llegan pacientes y me dicen, ay, que tengo herida de abandono, o que tengo herida de rechazo, que tengo herida de humillación. O sea, no está mal, es buena información. Pero a veces encasillarnos o querer como manejar a la perfección lo teórico hace que nos distraigamos acerca de lo que realmente es importante, que es ir hacia adentro, ¿ok? Porque, claro, yo le puedo decir a mi niña, ay, sí, tenemos herida de humillación, y no sé qué, mi niña va a decir, ¿y eso qué? No, claro que me puede servir en cuanto a que si yo me encuentro en una situación de humillación, como yo ya sé que tengo esa marca, voy a prestar más atención en entender que aquí se me puede activar mi herida, ¿ok? Ahora, otro punto importantísimo acerca de las heridas de infancia es, no es que sanemos y ya no me va a doler, ¿ok? Y eso es importantísimo que lo entendamos, porque está habiendo como un pensamiento mágico acerca de la sanación, como también necesitando o queriendo una inmediatez. Y no, tenemos que entender que es un proceso y que de hecho a eso venimos, a practicar, ¿ok? Entonces, cuando yo ya me empiezo a dar cuenta de mis heridas o de una situación muy específica de mi infancia que estoy empezando a sanar y a tratar con mi niña o mi niño interior, levitante, es necesario entender que se me van a presentar experiencias, situaciones que me van a invitar a través de ellas a sanar. Por ejemplo, si yo tengo a una persona que me bromea de algo, se me va a activar la emocionalidad con todo y que yo ya sepa que ahí está información de herida, ¿ok? Y ahí es una oportunidad para decir, ay, sí es cierto, se me activó mi niña. Ay, sí, aquí está su dolor, aquí está su miedo, aquí está su tristeza. Y es como ir hacia adentro y procesarlo y decirle a ella, no te preocupes, yo estoy aquí. Y yo me voy a hacer cargo de esta broma. Yo, la de 39, la de 25, la de 40, la de las edades que tengamos, las de 20. Yo me voy a hacer cargo de esta experiencia. Tú tranquila, porque yo te amo y yo no te bromeo. Y entonces la niña interior va a decir, ay, qué a gusto. Por fin alguien que me entiende cómo me siento. Y ahí es cuando empieza la sanación real, ¿ok? Pero hay que entender que necesitamos las 3 primeras llaves, los 3 primeros puntos para lograrlo. Porque, por ejemplo, si yo sigo en reclamo con mi papá y mi mamá de esas bromas, aunque yo vaya con mi niña y le diga, no, yo me hago cargo, mi niña no me va a querer que yo me haga cargo. Me va a decir, ¿tú quién eres? Yo quiero a mi papá y a mi mamá. Porque no estoy vibrando a mi papá y a mamá, porque no los he tomado energéticamente. ¿Ok? Bueno, esto es información así como que yo veo en consulta y que he aterrizado y que les puedo decir que es un gran diferenciador en mis sesiones, en donde les brindo estas herramientas y lo van aterrizando y me dicen, por fin logro entender cómo sanarlo. Porque había leído la información y tenía un chorro de base teórica, pero decía, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me quito mi máscara? Bueno, ya me la quité, pero ¿cómo le hago para dejar de sentirme así? Porque luego también hay una tendencia a racionalizar las heridas de infancia. Desde ahorita les digo, racionalizar, minimizar, bloquear, eh, justificar a mis padres, por ejemplo, con mis heridas de infancia, no me lleva a la sanación. Y puede ser una trampa muy sutil que no me sana. Pero tarde o temprano, ¿qué creen? El folder va a vibrar y me va a poner un escenario perfecto, que aunque yo me haya contado el supercuento de cómo ya sané, me va a poner en evidencia y me va a decir, mira, ¿quieres ver cómo no has sanado? Y no, hijo, la verdad se siente a veces medio feo cuando eso sucede. Y puede ser como muy desmotivante, ¿ok? Pero no se desmotiven, simplemente la vida les está brindando la información de que todavía hay más trabajo, ¿ok? Ahora, la buena noticia es que cuando yo voy trabajando más y mejor con mi niña interna, la comunicación es súper chida y entonces cada vez que se presenten folders, pues ¿qué creen? Yo lo voy a ir tomando y lo voy a ir así trabajando y todo así, ¿ok? La parte que puede ser difícil al principio es todo el papeleo que traemos ya pendiente de no haber trabajado. A mí me pasó así, yo empecé a trabajar a los 33, siendo psicóloga. Yo hacía como que trabajaba.
Yo racionalizaba mis heridas y mi sanación, hasta que ya la vida me puso así como que en todas las áreas, en todas mis experiencias, como que en evidencia de que no había sanado. ¿Ok? Bueno, Levitante, a mí me emociona muchísimo hablar de este tema. Espero que les haya gustado y ayudado esta información. Si quieren saber cómo, por ejemplo, desarrollar su inteligencia emocional, tengo un curso en mi página, aidalevi.com. También en mi Instagram comparto, en el de terapeuta, Aida Levi Terapeuta, comparto mucha información acerca de estos temas y próximamente voy a sacar un programa donde les voy a compartir cómo capacitarse para ser ese adulto que necesitan. Así que estén al pendiente. Muchísimas gracias por estar aquí, agradecida con ustedes. Este podcast busca elevar nuestras conciencias y llevarnos a posiciones de más responsabilidad y de más atracción de cosas lindas. Espero que les esté gustando y pues nada más. Muchísimas gracias por su atención, levitantes. Les mando mucha luz, amor y conciencia. Mi nombre es Aida Levi. Gracias.